Encuentro nocturno con brujas, experiencias paranormales documentadas. La noche caía sobre el pequeño pueblo de Ravenswood, envolviéndolo en una oscuridad profunda y misteriosa. Las calles, antes bulliciosas, quedaron desiertas mientras los lugareños buscaban refugio en sus hogares. Pero no todos estaban a salvo. En las afueras del pueblo se encontraba un bosque ancestral, conocido por los lugareños como el Bosque de las Sombras. La leyenda hablaba de que ese lugar estaba impregnado de energías oscuras y que, durante la noche, las brujas se congregaban para realizar sus rituales nefastos. Algunos habitantes aseguraban haber escuchado susurros tenebrosos en la brisa nocturna, mientras otros afirmaban haber visto sombras danzantes entre los árboles. Intrigado por las historias, un joven documentalista llamado Alex decidió investigar y registrar las experiencias paranormales que podrían tener lugar en el Bosque de las Sombras. Con su cámara en mano y un nerviosismo apenas disimulado, Alex se aventuró en la oscura maleza. El aire estaba cargado de un silencio ominoso, solo interrumpido por el crujir de las hojas secas bajo sus pies. A medida que avanzaba, la penumbra se cerraba a su alrededor y el único sonido audible era el eco distante de su propia respiración acelerada. De repente, un resplandor débil iluminó el camino de Alex. Intrigado, se dirigió hacia la luz, solo para encontrarse con una extraña fogata en medio del bosque. A su alrededor, sombras danzaban en la penumbra, creando una atmósfera inquietante. La fogata parecía arder con una intensidad sobrenatural, proyectando sombras distorsionadas que se retorcían y contorsionaban en el suelo. De entre las sombras emergieron tres figuras encapuchadas, moviéndose con gracia y malevolencia al ritmo de una melodía susurrante. Alex contuvo la respiración, incapaz de apartar la mirada de aquellas brujas que realizaban un antiguo ritual. La intensidad del momento dejó al joven documentalista inmóvil, mientras la extraña ceremonia continuaba frente a él. De repente, una de las brujas levantó la cabeza, sus ojos se encontraron con los de Alex. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, sintiendo una conexión inexplicable con la oscura mirada de la hechicera. La figura encapuchada comenzó a cantar en un idioma arcano, llenando el aire con palabras incomprensibles que resonaron en lo más profundo de la mente de Alex. Paralizado por la magia oscura que lo rodeaba, Alex fue testigo de cómo las brujas conjuraban sombras más densas y oscuras. La fogata parpadeó, y en un instante, las tres figuras desaparecieron entre la oscuridad. La quietud regresó al Bosque de las Sombras, como si nada hubiera ocurrido. Alex se quedó allí, boquiabierto y temblando, preguntándose si lo que acababa de presenciar era real o una manifestación de su imaginación atormentada. Decidido a descubrir más sobre el misterioso ritual, Alex continuó su travesía por el bosque. La oscuridad parecía cerrarse aún más a su alrededor y cada paso se volvía más incierto. La cámara, ahora en su hombro, grababa cada rincón sombrío del Bosque de las Sombras. De repente, un susurro lejano rompió el silencio, un murmullo indescifrable que se filtraba entre los árboles. Intrigado, Alex siguió el sonido hasta llegar a una clara en medio del bosque. Allí, descubrió un antiguo círculo de piedras rodeado por símbolos desconocidos. En el centro del círculo yacía un libro antiguo con páginas amarillentas. A medida que Alex lo hojeaba, letras y runas antiguas cobraban vida en las páginas, revelando un oscuro conjuro. De repente, una sombra emergió de entre los árboles. Era una figura femenina, vestida con harapos oscuros y cabello largo que caía en cascadas. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural mientras miraba fijamente a Alex. La presencia de la figura emanaba un aura poderosa y maligna. «¿Te has atrevido a perturbar nuestro ritual?», susurró la figura, su voz resonando en la mente de Alex. «Ahora, te unirás a nosotros en nuestra danza eterna». Antes de que Alex pudiera reaccionar, las sombras cobraron vida a su alrededor, envolviéndolo en una espiral vertiginosa. El Bosque de las Sombras parecía retorcerse y contorsionarse, como si el tiempo y el espacio perdieran su significado.
Con un estallido de energía oscura, la visión de Alex se desvaneció, dejándolo atrapado en un reino desconocido donde la realidad y la pesadilla se entrelazaban. Cuando Alex recuperó la conciencia, se encontraba en un lugar completamente diferente. Las sombras danzaban a su alrededor, tomando formas caprichosas y desvaneciéndose en la oscuridad. Una luna roja y ominosa colgaba en el cielo, iluminando un paisaje surrealista y distorsionado. Las brujas, ahora rodeándolo, sonreían con malicia mientras continuaban su danza macabra. El círculo de piedras que antes había sido solo una parte del bosque de las sombras, se reveló como un portal a un reino desconocido. Alex se dio cuenta de que había sido arrastrado a un lugar más allá de la realidad, donde las leyes del tiempo y el espacio parecían desvanecerse en una pesadilla interminable. Las brujas continuaron su hechizo, invocando sombras y criaturas que solo existían en las pesadillas más oscuras. Alex, sintiéndose impotente, observaba cómo la realidad se distorsionaba a su alrededor. Las sombras tomaban forma, adquiriendo vida propia y avanzando hacia él. Criaturas grotescas y seres de pesadilla emergían de la oscuridad, acechando en cada rincón de ese reino maldito. Decidido a encontrar una salida, Alex se aventuró más allá del círculo de piedras. Cada paso era una lucha contra las fuerzas oscuras que intentaban arrastrarlo hacia la locura. Mientras avanzaba, descubría paisajes cada vez más surrealistas, bosques retorcidos, ríos de sombras y ciudades sumergidas en una eterna penumbra. En su travesía, Alex se cruzó con almas perdidas, personas atrapadas en este reino de sombras por la malevolencia de las brujas. Cada uno tenía una historia trágica que contar, de encuentros con seres oscuros y rituales que los habían condenado a una existencia eterna en este limbo macabro. La luna roja en lo alto del cielo parecía ser el epicentro de este reino de pesadillas. Alex sintió que estaba siendo observado por ojos invisibles, como si una presencia oscura estuviera consciente de cada uno de sus movimientos. La magia negra que lo rodeaba resonaba en su mente, susurrándole secretos oscuros y alimentando sus temores más profundos. Después de lo que pareció una eternidad, Alex llegó a un claro donde las brujas, aún en su danza, dirigían su atención hacia un altar antiguo. En el altar yacía el mismo libro antiguo que había encontrado en el bosque de las sombras, pero ahora, las páginas se movían por sí solas, revelando un conjuro aún más poderoso. Las brujas, con sus ojos centelleantes, comenzaron a recitar palabras ancestrales. La luna roja brilló con una intensidad sobrenatural, iluminando el altar con una luz siniestra. Alex, atrapado en ese reino maldito, se dio cuenta de que era parte de un ritual mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Con cada palabra pronunciada, las sombras se intensificaron, envolviendo el claro en una oscuridad palpable. Alex, sintiendo una fuerza invisible que lo arrastraba hacia el altar, luchó por mantener su cordura. Mientras las brujas continuaban su ritual, el portal que lo había traído a este reino de las sombras comenzó a abrirse de nuevo. La energía oscura se concentró en el altar, creando un vórtice de sombras que amenazaba con engullirlo todo. En ese momento, Alex se dio cuenta de que la única forma de escapar era enfrentarse a las brujas y desafiar el poder que las mantenía en ese reino maldito. Con determinación, se acercó al altar, enfrentándose a las brujas y al torbellino de sombras. Sus ojos se encontraron con los de la figura principal, la misma que lo había mirado fijamente en el bosque de las sombras. Con un grito desafiante, Alex pronunció palabras que resonaron con una energía que desafió la oscuridad que lo rodeaba. El reino de las sombras tembló, la luna roja se oscureció y el vórtice de sombras se desvaneció. Las brujas, sorprendidas, retrocedieron ante la fuerza inesperada del intruso. En ese momento de confusión, Alex aprovechó la oportunidad para correr hacia el portal que se abría lentamente. Con un último vistazo a ese reino macabro, Alex se lanzó a través del portal, dejando atrás las sombras y las brujas. Cuando recobró la conciencia, se encontró de nuevo en el bosque de las sombras, el lugar donde todo comenzó. La noche aún lo rodeaba, pero la magia oscura que lo había atrapado se desvaneció.
El joven documentalista se puso en pie, con la certeza de que había enfrentado algo más allá de la comprensión humana. Mientras salía del bosque de las sombras, se preguntó si alguna vez podría compartir su experiencia paranormal con el mundo o si el reino de las sombras seguiría siendo un oscuro secreto guardado por las brujas que habitaban en las sombras.